Buenas noches, pastor. Buenas noches. Hermana Judith, buenas noches, ¿cómo está? Amén, pastor. Hermana, a ver, todo lo que se habló el día lunes, deme un resumen. Amén, pastor. Bueno, se ha hablado del liderazgo espiritual, ¿no? Esto no se trata simplemente de dirigir a grupos o de administrar recursos humanos, sino de guiar al pueblo de Dios conforme a los principios del reino, ¿no? Bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia siempre, ¿no? De la palabra. También dijo, Dios llama, capacita e envía a los hombres, puede ser hombres y mujeres, para cumplir los planes. El liderazgo espiritual tiene como fundamento el carácter del líder, ¿no? Más que los dones o habilidades. El líder espiritual también es un siervo, ¿no? Que ha sido llamado a servir y no a a ser servido. Su autoridad también no viene de dependencia de Dios, ¿no? Siempre tiene que estar bajo una oración constante de su disposición, de guiar conforme siempre a los valores de la Biblia, ¿no? De la Biblia evangélica, a ver qué más. Sí, eso tal vez puedo decir, ¿no, pastor? Que eso es un liderazgo espiritual. Amén, pastor. Ok, hermana, ok. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Quiero que veamos un pequeño video, ¿ya? Años en el desierto y él simplemente fue un pastor de las ovejas de su suegro que se llamaba Yitro, se había casado con su hija Tzipora y ahí estaba en el desierto por 40 años. De repente dice la Torá de que vio algo, una visión. ¿Qué fue esa visión? Una zarza ardiente. ¿Se escucha, hermana, el video o no se escucha? Amén, pastor. Entrecortado, pastor, un poco, pero sí. Hermana, ¿se escuchaba el video o no? A ver, indíqueme. Sí, pastor, pero no, algunas partes sí se cortaba, pero sí se escucha, pastor. Es como si estuviera yendo la señal así, pero sí he escuchado al principio. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Hoy nos toca el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. ¿Por qué tenemos pruebas como líderes? Los apóstoles nos enseñan lecciones respecto a las pruebas en la vida del líder que se entrega a servir a Cristo. ¿Ya? Pablo dice, la persecución es inevitable para todos aquellos que se comprometen a vivir la verdadera vida cristiana. Eh, Segunda de Timoteo 3:12, hermana, por favor.
Pastor. Segunda Timoteo 3:12 dijo, ¿no? La persecución se inevitable para todos aquellos que se comprometen a vivir la verdad a la vida cristiana. Pedro afirma, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primero Pedro 4:12 al 13. Santiago nos habla, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tengo un testimonio que pude escuchar y lo escribí, se lo voy a leer. Dice, recuerdo una vez que pasé por una prueba muy difícil. Me acusaron de algo injustamente. Frustrado por las acusaciones y emocionalmente herido, me quejé ante mi pastor esperando recibir consuelo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me contestó, ¿cuánto me alegro de que esto te suceda? Todo lo que has hecho siempre te ha salido bien. Es necesario pasar por prueba como esta para identificarnos con Cristo y con otros que pasan por una situación similar. Lo que aprendas de esto podrás enseñarlo a otro que el Señor ponga en tu camino. El autor del libro de los Hebreos dice que algunos siervos del Señor vieron cosas maravillosas, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos capítulo 11. Las adversidades que vienen al líder son parte del precio que tenemos que pagar. Dios observa nuestras reacciones en tiempos de pruebas y adversidad. De ninguna manera quiero insinuar que para ser buenos líderes tenemos que buscar el sufrimiento. No. Y eso muchas veces hay un concepto errado de algunos pastores o de algunos hermanos hacia los pastores. No, si él es el pastor, tiene que vivir mal, tiene que sufrir, el pastor no tiene que tener movilidad, el pastor no tiene que tener una casa, el pastor no tiene que, que tener comodidades. No, hay muchos que dicen que el líder tiene que estar eh, en escasez y relacionan la escasez, la pobreza con humildad. Entonces, no es que para ser un buen líder tengo que pasar una adversidad. Eso es parte del proceso. Eso es parte del ser humano. Dios observa nuestras relaciones en tiempos de pruebas y adversidad. La vida de un cristiano nos lleva diariamente a enfrentar nuevas situaciones, pero las promesas de Dios son que todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Romanos 8:37. Las cicatrices son auténticas, marcas de fidelidad y de servicio en la obra del Señor. Pablo declara que tiene en su cuerpo marcas del Señor. Las cicatrices de las ofensas, heridas, rechazo, maltrato, adversidades, son un recuerdo permanente de que Dios obró en medio de todas las situaciones
para liberarnos de las garras del cazador. El precio, hermanos, que tenemos que tener. ¿Y cuáles son esas adversidades? ¿Cuáles son ese precio que tenemos que pagar? Uno, la soledad. Eh, Nick, un escritor, dijo que mientras más se acerca uno a la cumbre, más dura se hace la vida. Nick dijo que mientras más se acerca uno a la cumbre, más dura se hace la vida. La soledad y la responsabilidad aumentan simultáneamente. El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó soledad. Pudo sentir plenamente la amargura de ser malentendido por sus compañeros, las mentiras de sus enemigos y el abandono de sus discípulos y amigos. En una de las cartas a Timoteo le dice, ya sabe esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo le dice a Timoteo, me han abandonado. Entonces enfrentó la soledad. Porque Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo y se ha ido. Segundo Timoteo 4:10. Solo Lucas está conmigo. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. Pablo enfrentó la soledad. En cualquier momento de nuestras vidas, vamos a enfrentar la soledad. Vamos a enfrentar. Pablo, siendo el apóstol Pablo, mire, lo dejaron, lo desampararon, lo abandonaron. Es que el llamado de ser líder debe estar en los momentos de soledad. Son parte de la experiencia de un siervo de Dios. Ardiente. Bueno, eso se ve en el desierto, pero el problema era de que el fuego no consumía la zarza. Después de un tiempo vio de que continuaba ardiendo. Eso ya debía haber sido consumido. Se acercó para ver qué es lo que había ahí. Y dice la Torá, que escucha la voz de Dios que le dice, Shalna aléjame al ragleja, quítate los zapatos de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Y empieza un diálogo entre Moisés y Dios lo escoge para sacar al pueblo hebreo de Egipto. ¿Por qué se esperó esos 40 años? ¿Por qué no inmediatamente Moisés demostró de que él estaba interesado en justicia? ¿Por qué tardó tanto la orden divina? Puede ser de que a lo mejor los esclavos todavía no estaban listos para salir de Egipto, o puede ser algo totalmente diferente. Cuenta el Midrash de que en una oportunidad, antes de ver esta zarza ardiente, Moshe había llevado a su rebaño a un oasis en el desierto para tomar agua. Y luego, cuando salieron del oasis, empezó a contar las ovejas y vio de que faltaba una oveja. Entonces pensó, ¿qué vamos a hacer? No podemos abandonar a una oveja detrás. Regresó al lugar del agua, al pozo, al oasis donde había el agua, y encontró a una oveja ahí herida, que no podía caminar. Dice el Midrash entonces que puso la oveja sobre sus hombros y la reunió con el resto de las ovejas. Demostró nuevamente el interés y la responsabilidad por cada individuo, no por los seres humanos, incluso por animales también. O sea, el individuo es lo que importa. Y uno también ve eso en la tradición judía. Mira, los 10 mandamientos fueron dados, no dice
no matarán ustedes, no dice eso, dice no matarás. El mensaje es directamente al individuo, porque el individuo lo vale todo. Cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios y tenemos un valor infinito. Tú no puedes decir de que dos seres humanos valen más que un ser humano, porque cada uno tiene un valor infinito. Y a lo mejor eso era lo que era necesario para que Moisés se convierta en el líder del pueblo judío cuando demostró su interés por cada miembro de un rebaño. Una oveja, perder una oveja, no era una opción para Moisés, él tenía que rescatarla. Y vemos cómo regímenes totalitarios son dispuestos a sacrificar millones de personas por el beneficio del resto de la sociedad. Para beneficiar a la mayoría, tú puedes a lo mejor sacrificar miles, hasta millones, 10 millones, como se dice, que ocurrió en la Unión Soviética. Pero no, esa no es la tradición judía. En la tradición judía cada uno tiene un valor infinito. Y fíjate cómo funciona en Israel. Mira lo que hace el ejército de Israel. Nunca deja un soldado detrás. Y si a veces ocurre, hará todo lo posible por rescatar a ese soldado. El soldado sabe de que jamás lo van a dejar solo. Y si es que ocurrió el accidente, lamentablemente, bueno, a veces ocurre, pero saben que harán todo lo posible y lo imposible por rescatar. Incluso si es que fallece, van a rescatar su cadáver para darle entierro judío también. Entonces el soldado sabe de que él no es una ficha más, él no es un número, él tiene nombre y apellido y que se hará todo posible para su dignidad, para que él pueda estar con vida y para salvarlo en cualquier momento. Así que recuerda, todos fuimos creados en la imagen de Dios, todos tenemos un valor infinito. El liderazgo de Moisés. Moisés tuvo que pagar un precio. Moisés, como decía el documental, no llegó a la tierra de Madián y a los meses volvió a Egipto a, a- a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. No, él tuvo que pagar un precio. Y ese precio fue 40 años. ¿No? Muchas veces nosotros no queremos pagar un precio. ¿Cuál es el otro precio que pagamos muchas veces los cristianos o los líderes? La fatiga. Los que digieren el mundo, los hombres cansados. Las crecientes demandas de suplir los recursos necesarios para el mantenimiento de la familia, junto con los compromisos en la iglesia y los quehaceres de la vida cotidiana, consumen la energía y el tiempo. Los recursos económicos, físicos y emocionales son puestos a prueba. Todo lo que estamos al frente de una iglesia o tenemos un liderazgo grande en una institución o estamos desgastados con la fatiga para proveer la familia, proveer la iglesia, los recursos económicos, ver de dónde sacar para apoyar la obra, ver de dónde sacar para ayudar a un hermano. Siempre no, alguien necesita, pastor, por favor. Alguien va a pedir una limosna o algo a las iglesias. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que llamen al pastor. Muchas veces el pueblo no resuelve. Y todas esas cargas, toda esa fatiga, la agarra uno como líder. Aparte que tiene la fatiga de la familia, tiene la fatiga de la iglesia, tiene fatiga de la sociedad. Entonces, ese es el otro precio que tenemos que pagar, la fatiga. La crítica, ¿sabe qué? Esto es realmente que nos enfrentamos todos los días. Todos los días nos enfrentamos con la crítica. Toda persona llamada a ser líder será criticada por todo o por nada. No hay ni ha habido líder exento de crítica. Jesús, el único ser perfecto y sin mancha ni pecado, fue criticado aún por sus propios discípulos. La madurez de un líder será claramente vista en la manera en que acepta y reacciona ante la crítica, merecida o no.
El tema no es que nos critiquen, el tema es cómo yo voy a reaccionar frente a esa crítica, sea merecida o no sea merecida. Muchas veces nosotros para criticar usamos esta palabra, te voy a hacer una crítica constructiva. Crítica es crítica, crítica es crítica. El tema es cómo yo voy a reaccionar frente a esa crítica, sea merecida o no. El rechazo. ¿Cuántos hemos sido rechazados? Uno por ser joven, otros por ser demasiado mayor. No, ¿quién me va a enseñar este? Si es un pelado, es un muchacho. Y ya nos vamos al otro extremo. No, ya es demasiado mayor. O sea, estamos en la nueva era. El líder que mantiene altas normas espirituales con frecuencia se encontrará siguiendo al maestro por el sendero del rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Lucas, pero primero ese escenario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús, siendo Jesús, fue rechazado. La persecución. No sé, no sé si usted ha escuchado este ministerio, La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires. Es un ministerio que se encarga de ir iglesia por iglesia a mostrarle videos, testimonio de cristianos que están siendo perseguidos en los lugares no alcanzados por el Evangelio. Nosotros, gracias a Dios, hasta el momento en Bolivia, no somos perseguidos por predicar. Tenemos la libertad de andar con nuestra Biblia, de tener una Biblia en la movilidad, de tener una Biblia donde usted quiera y nadie le dice nada. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Hasta aquí hemos avanzado a la introducción. Hermana Judith, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que pueda hacer esta noche? Está bien, pastor. Amén. Vamos con el tema 1. El fundamento del liderazgo. ¿Cuál es el concepto bíblico de liderazgo espiritual? Vamos a ver. El liderazgo espiritual es una vocación divina mediante la cual una persona guiada por el Espíritu Santo ejerce influencia sobre otros con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Este es el concepto del liderazgo espiritual. Es una vocación divina mediante la cual una persona guiada por el Espíritu Santo ejerce influencia sobre otros con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. A diferencia de las formas humanas de poder, el liderazgo espiritual no se fundamenta en la autoridad impuesta, sino en la autoridad otorgada por Dios y en el testimonio del carácter cristiano. Acá hablamos en el liderazgo cristiano no por la imposición de poder, no por la imposición de estatus social, no por la imposición de estatus económico, sino por la autoridad otorgada por Dios y en el testimonio del carácter cristiano.
En la enseñanza de Jesús, el liderazgo se redefine como siervo o como servicio. Él declara, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, qué declaración, ¿no? Para nosotros como líderes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y cuál es el concepto del mundo? Al contrario, no. Este pasaje revela que el liderazgo espiritual se basa en el principio del servicio y la entrega, y no en la búsqueda de prestigio o reconocimiento. El líder espiritual es aquel que sirve a otros con humildad, motivado por el amor y la obediencia a Dios. Diferencia entre liderazgo secular y liderazgo espiritual. Vamos a ver. El aspecto fuente de autoridad, liderazgo espiritual, deriva del poder, la posición o el conocimiento humano. ¿Cuál es el liderazgo espiritual? Proviene de Dios y de su llamado. Mire la diferencia. El liderazgo secular deriva del poder, de la posición o el conocimiento humano. En el espiritual proviene de Dios y de su llamado. La motivación, el aspecto, la motivación, liderazgo secular, búsqueda de éxito personal o institucional. No, este me va a servir, me va a sacar la empresa adelante. Búsqueda del éxito institucional. Sacó la empresa adelante. Pero el momento de que ya no le sirva, este no me sirve, lo cambio. No, yo voy a ser el vendedor del mes, buscando la motivación del éxito personal. El liderazgo espiritual dice la obediencia a la voluntad divina y el servicio al prójimo. Esa es la motivación. El servicio al prójimo y la voluntad divina. El método en el secular, estrategias humanas, competencia y control. En la espiritual, dependencia del Espíritu Santo, oración y humildad. ¿Cuál es la meta final? En la secular, eficiencia, productividad o prestigio, dejar en alta estima la institución. ¿Cuál es en el espiritual? Solamente glorificar a Dios y formar discípulos fieles. El modelo supremo en el secular, líder carismático, político. Nosotros escogemos al más carismático, al tiktokero, al político, al que sabe hablar, al que grita muchas veces. En el secular, ser siervo de todos. Escuche bien esto. El liderazgo secular se mide por el logro de metas visibles. ¿Cuánto vendiste este mes? ¿Cuánto entró de dinero este mes? Lo vamos a medir visiblemente, se tiene que ver. Y el espiritual por la transformación de vidas. ¿Cuántas vidas? Sean dos o una persona, pero que su vida esté transformada por Dios. En la perspectiva bíblica, el éxito del líder no se mide por el número de seguidores,
sino por la fidelidad al llamado de Dios. Ser fiel a Dios. Dios como fundamento de autoridad. Dice, toda autoridad verdadera proviene de Dios. El apóstol Pablo afirma, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios como fuente de autoridad. Hermano, no hay una autoridad, dice, sino de parte de Dios. Dios, muchas veces pero decimos, pero esta autoridad que me tocó, ¿qué pasó? Dios sabe el porqué. El liderazgo espiritual no se basa en la iniciativa humana, sino en el llamado y la comisión divina. En Éxodo capítulo 3 se observa que Moisés fue llamado por Dios desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo. A pesar de su inseguridad e incapacidad aparente, Dios garantiza su respaldo. Ve, porque yo estaré contigo. La autoridad. Usted y yo tenemos esa autoridad. Moisés estaba, aparentemente él decía, no tengo la capacidad. Se sentía inseguro porque le dijo a Dios, ¿qué pasa si dicen esto? ¿Qué pasa con lo otro? Es más, no soy fácil de palabra. Estaba mostrando inseguridad e incapacidad, pero Dios le dio respaldo y le dice, ve, porque yo estaré contigo. De este modo, se establece que el liderazgo espiritual nace del encuentro personal con Dios y de la disposición a obedecer su voluntad. Sin esta base divina, cualquier intento de liderazgo carece de poder espiritual y de legitimidad ministerial. Tengo algunos ejemplos bíblicos de liderazgo que ya hemos visto de Moisés. Fue un líder obediente. David, un líder conforme al corazón de Dios. Pablo, el líder misionero y formador de discípulos. Jesús, el líder supremo. Principios del servicio y de la mayordomía espiritual. Principio del servicio y la mayordomía espiritual. El liderazgo espiritual está íntimamente ligado al servicio y la mayordomía de los dones que Dios otorga a cada creyente. Escuche bien esto. El liderazgo espiritual está íntimamente ligado al servicio y a la mayordomía de los dones que Dios otorga a cada creyente. Número uno, servir es reinar en el reino de Dios. Hermana, por favor, léame Mateo 26 al 28. Voy a pasar. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quisiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Amén, pastor. Servir es reinar en el reino de Dios. La grandeza se mide por la disposición a servir. El liderazgo es una mayordomía, no es una propiedad, no una propiedad. El líder administra los recursos, talentos y personas que pertenecen a Dios. Hermanos, nosotros como líderes no somos dueños de la iglesia, no somos dueños de una institución, no somos dueños de las vidas de la gente que estamos pastoreando o sirviendo. Solamente somos administradores de los recursos, de los talentos y de las personas que pertenecen a Dios. Número tres, el carácter procede o precede al ministerio. Sin integridad y santidad, la autoridad espiritual se pierde. El carácter precede al ministerio. Sin integridad y sin santidad, la autoridad espiritual se pierde. Cuatro, el servicio debe fluir del amor. El líder espiritual actúa por amor a Dios y compasión por las personas. Número 5. La autoridad, o sea, toda autoridad espiritual implica rendición a Dios. El líder debe estar sujeto a Dios y rendir cuentas ante la comunidad de fe. Escuche bien esto. El líder debe estar sujeto a Dios y rendir cuentas ante la comunidad de fe. Es por eso que son las denominaciones, es por eso que hay juntas pastorales, es por eso que hay consejo de líderes, porque se tiene que rendir cuentas a la iglesia. Jesús enseña que la verdadera autoridad se manifiesta en el servicio fiel. ¿Quién pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermana Mateo, por favor, 24, 45 al 46. Amén, pastor. Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén, pastor. Hermana, ¿cómo usted está viendo el liderazgo actual? Con todo lo que hemos avanzado hoy, con todo lo que hemos leído. Amén, pastor. Mm. Se puede decir, ¿no, pastor, que con todo esto que estamos viendo, muchas veces eh, no todos los líderes están actuando de esa manera, ¿no? Hay muchos líderes que realmente, pues, no se están preparando, ¿no? Hay líderes que no están demostrando así como
que estamos aprendiendo aquí, ese amor hacia el prójimo, ¿no? Muchas veces se está perdiendo eso, pastor, ¿no? A veces sí están como autoridades, pero no están actuando de esa manera como tiene que ser, mostrando ese carácter ante los demás. Sí, hay algunos, ¿no? También no puede decir que no. Hay siervos del Señor, sí, son ellos los que sirven y no se hacen servir. Pero muchas veces ahora líderes jóvenes, sí, así lo estoy viendo, pastor. Algunas veces incluso no hay esto de lo que usted nos ha enseñado, casa, ¿cómo se llama esto? Ay, se me ha ido esa palabra. Eh, Ay, se me ha ido esa palabra. No hay muchas veces eso, ¿no? Simplemente llegan a la iglesia, como que tal vez, ¿no? Se puede decir como que no se está, muchas iglesias no están apoyando como tiene que ser, porque se dice, ¿no? El siervo del Señor tiene que estar las 24 horas, pero así también se tiene que dar ese apoyo, ese amor hacia los siervos, ¿no? Pero muchas veces en la iglesia no están siendo así, algunos hermanos, ¿no? Se está dando una mínima parte a los pastores, el apoyo, ¿no? Entonces, muchas veces entonces los pastores tienen que salir a buscar pues trabajo porque tienen familia, entonces eh, no están sirviendo con lo que es toda la totalidad, ¿no? Al Señor. Entonces, en esa parte también hay esas desventajas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Hoy yo a lo que he visto, no estoy muchos años, pastor, en este, en el campo ministerial recién estoy como, ya va a ser 5, 4 años, algo así. Entonces, estoy viendo, ¿no? A ver, muchas veces, ¿no? Cuando uno inicia a principios, va con ese amor y pues dice, no, es así, tal vez es esto así, así, tengo que llegar antes o tengo que hacer esto y tengo que hacer, pero viendo la realidad hacia los siervos, incluso llegan algunas veces tarde, yo aprendí de la puntualidad, ¿no? Pero después ya algunas veces te vas contagiando, ¿no? Pato, perdón que lo diga, entonces, o faltan, ¿no? Entonces, yo digo, eh, pues cuando yo así, digamos, enferma mismo, solía irme, ¿no? A las reuniones. Le cuento esto, ¿no? Que estoy también en el campo como líder en la nacional, entonces yo veía eso, ¿no? Tengo que llegar temprano. Y llegaba siempre unos 10, 20, incluso a veces una hora antes, pero llegaban tarde, todo eso, entonces ya pues algunas veces dije, cuando estaba mal, no, me voy a pedir permiso porque lo veía que pedían permiso, 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 entonces ya pues algunas veces te vas copiando también, pero no debería ser, ¿no? Así, para eso también está la honestidad, ¿no? Porque como dice todo, Dios nos está viendo, todo lo que hagamos es para el Señor, entonces es así, ¿no? El liderazgo espiritual. Muchas veces, a veces como humanos estamos actuando, a veces con lo secular, como dice, estamos actuando de esa manera, ¿no? A veces no con esa sabiduría, ¿no? A veces, muchas veces damos ese testimonio, entonces no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? A veces pensamos en lo personal, entonces, cuán importante es esto, ¿no? De estos ejemplos que nos ha hablado ahora, ¿no, pastor? Como Moisés, todo, han ido en obediencia hacia nuestro Señor, con lo que ellos nos enseñan, ¿no? A hacer como debemos ser, como líderes, servir a los demás con amor y humildad. Eso tal vez, pastor, puedo argumentar algo, pastor. Amén. Con eso terminamos. Quiero algunas características del líder espiritual. Número uno, tener una relación cercana con Dios. Tener una relación cercana con Dios. Guiar con el ejemplo y no solo con palabras. Muchas veces nuestras iglesias pasamos en un cargo distrital o nacional. eh, no nos van a recordar por el sermón, no nos van a recordar por qué bonito predicamos o qué enseñamos, sino por lo que hicimos. Usted pregunta a alguien, ¿te acordás del sermón de tal pastor? No. Pero ¿te acordás del pastor que hizo esto? Ah, sí, me acuerdo de él. Sea bueno o sea malo.
Por eso es guiar con ejemplo y no solamente con palabras. Servir con humildad. Servir con humildad. Tener sabiduría y discernimiento. Pedirle al Señor. Yo me voy a cuando Salomón asumió el reinado en Israel. Dios le preguntó, ¿qué querés, Salomón? Él le dijo, solamente quiero que me dé sabiduría e inteligencia, nada más. No te pido riquezas porque me puedo olvidar de tu nombre. No me des pobreza porque puedo maldecir tu nombre. Dame lo justo y necesario. Dame inteligencia y sabiduría. Y dice que eso le gustó a Dios y fue uno de los hombres más sabios de la historia. Motivar a otros a crecer espiritualmente. ¿Sabe qué, hermano? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Motivar. O sea, vamos al discipulado, no te quedes ahí. Si vemos que alguien quiere estudiar y nosotros tal vez tenemos la economía, mira, estudiar, te voy a ayudar con la mitad. Hay muchos que quieren entrar al seminario, pero no tienen. Mira, entrar al seminario, yo te voy a pagar. No tengo para ir al campamento, no, yo más, te voy a pagar la mitad. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Porque no tenía para ir pasar. Cuando no tengas, llámame, yo te voy a ayudar con tu pasaje. Y el motivar no solamente es dar un abrazo, o mandar un versículo bíblico, ¿no? Y nada más. Motivar también es invertir. Permanecer firmes en tiempos difíciles. Le decía que no es solamente las pruebas, no solamente las críticas, sino el cómo enfrentamos esas tormentas, si permanecemos firmes o no. Primera de Pedro 5:2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, siendo ejemplos de la grey. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella, siendo ejemplo. Un verdadero líder espiritual no busca ser siervo o no busca ser servido, sino servir y llevar a otros más cerca de Dios. Un verdadero líder espiritual no busca ser servido, sino servir y llevar a otros más cerca de Dios. Mire, esto es interesante. Un verdadero líder espiritual no busca ser servido, sino servir y llevar a otros más cerca de Dios. Nos toca orar, nos toca pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia a nosotros, que estamos al frente, que somos líderes, hacer ejemplo con nuestros hechos, no solamente con palabras. Como les decía, no nos van a recordar por lo que predicamos, nos van a recordar por lo que hacemos. Y muchas veces el latinoamericano, el latino, siempre recuerda lo malo, siempre recuerda lo malo, ¿no?
Hay pastores que por cosas de la vida cayeron en pecado, no están. Pero usted le pregunta, ay, el pastor que hizo esto, ay, el pastor que hizo lo otro. Pero nunca se acuerdan y nunca decimos, ese pastor me ayudó. Ese pastor predicó tal sermón y me llegó al corazón. Siempre tratamos de recordar lo malo. Por eso, seamos ejemplo con, no solamente con palabras, sino con hechos. Porque los hechos quedan y las palabras se van. ¿Alguna duda, hermana? ¿Alguna pregunta? Ya que hemos quedado los dos nomás. Amén, pastor. Ok, hermana, hemos quedado hasta aquí hoy. El jueves, si Dios, para el jueves, el lunes, si Dios lo permite, estamos de regreso. Que Dios la bendiga. Cualquier duda, nos los hace el privado. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, hermano.